Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis? Nada, solamente quería saludaros así brevemente antes de continuar con la proyección de la presentación. Buenos días, espero que estéis bien. Van llegando poco a poco los asistentes. Vamos a esperar a que llegue alguno más. Y bueno, pues comentaros qué tal, cómo os ha ido. Estamos llegando por fin a la nueva normalidad. Y en esta nueva normalidad yo quería comentaros, ¿no? Quería comentaros algunas cosas y es lo que estoy tratando de hacer. Lo del New Normal no es nada nuevo. Hay un libro de Peter Hinsen que habla de New Normal, explorando los límites del mundo digital. Es un libro que se publicó hace ya algunos años, pero por si alguno tiene interés en profundizar en esto, pues aquí tenéis el libro para que el que quiera lo pueda comprar. El libro habla de cómo hay que adaptarse a los mundos digitales, ¿no? Fundamentalmente, lo que plantea es cuándo va a dejar de utilizarse la palabra digital en determinados departamentos de marketing y demás. Tiene mucha relación con lo que nos está pasando, es decir, tras un cambio brutal en la situación, se llega a la nueva normalidad y por si a alguien le interesa, pues ahí está. Bien, una vez que hemos llegado a la nueva normalidad, a mí me gusta hablar de la transición que vamos a hacer para que las cosas vuelvan a funcionar. Y en ello, por supuesto, es importantísimo generar confianza en el usuario, ¿no? Y así como mantener el compromiso a lo largo del tiempo. Por eso nosotros hemos lanzado el sello que lanzamos la semana pasada, que es el sello Espacio Protegido COVID-19, según el protocolo publicado por el Mincultur y siendo validado también por Sanidad. Y más allá de la obtención del sello, es fundamental el mantener el compromiso como empresas a lo largo del tiempo. Con ello lo que queremos es diferenciarnos de otros sectores y dar una imagen de lo que somos, de profesionalidad, de verdad, de rigor y también, por supuesto, hacer sector. Os invito a que visitéis la página web de Feneval, donde os contamos cómo obtenerlo y que penséis en esa posibilidad, si es que os interesa, es algo voluntario, pero bueno, hay mucha gente interesada ya en hacerlo, algunos ya lo están sacando, de hecho, pero es muy curioso porque algunos intermediarios internacionales, agencias de viajes, brokers, se han dirigido a nosotros para preguntarnos por cómo funciona esto. Y esto en esencia es que auditamos que se sigue el protocolo del Mincultur, se da una formación a la empresa, se genera un responsable de COVID en la misma y se aplican las medidas que están publicadas por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y que fueron supervisadas por el Ministerio de Sanidad. Entonces, lo que da es esa auditoría de aprobarla y de que estamos cumpliendo con esas condiciones, ¿no? Y bueno, pues dentro de esa nueva normalidad, como os decía, las cosas están siendo ya diferentes, ¿vale? Aquí debo aparecer yo, si todo sale bien, ya estoy aquí, dejo de compartir mi pantalla y ahora ya me envío al directo y me veréis con más nitidez. Vale, fenomenal. Hoy, y dentro de esa nueva normalidad y además de haber lanzado un sello y de todo esto, queremos hablaros de cómo afecta esa nueva normalidad a la parte jurídica, la parte de los ERTES, que yo creo que ya habéis visto otra vez, ¿no? Dice, la transición de los ERTES hacia la nueva normalidad. Contamos, como ya sabéis, con Olga Cornejo, que es nuestra experta, abogada laboralista del gabinete de DK. De hecho, después de haber hecho el primer webinar con nosotros, fue requerida por otras asociaciones. Estuvimos a punto de pedir derechos de autor por esto, ¿no? Porque Gambán también quiso, y de hecho la tuvo como ponente en sus webinars y ya, bueno, le seguí la pista, pero bueno, estuvimos a punto de declararnos representantes de Olga por su competencia y porque otras asociaciones la requerían para estas cosas. Bueno, sin más preámbulos, os dejo en manos de Olga
para que nos hable de esto, de la transición de los ERTEs hacia la nueva normalidad. Buenos días, Olga. Buenos días, como siempre, por invitarme pues, a participar con vosotros y a ver si, bueno, si de alguna manera podemos dar un poco las claves o las pautas que van a venir ahora. Y gracias igualmente por tu tan amable presentación, como siempre. Y yo creo que ya sin más, pues para que luego nos dé tiempo a ver si hay preguntas y dudas, que seguro que surgen muchísimas dudas porque al final seguimos en la misma incertidumbre de siempre, porque aunque tenemos regulado una serie de cuestiones, pero realmente después nos van modificando progresivamente aspectos o van delimitando o van afinando, por decirlo de alguna manera. En este momento, en la presentación y de lo que vamos a hablar, lógicamente, es lo que está regulado a día de hoy y con finalización de los ERTEs de fuerza mayor, entendiendo como tal en los términos que estaban en el Real Decreto Ley 18/2020, ¿vale? De 12 de mayo, que supone que finalizan el 30 de junio. Es cierto. Y en ese sentido, pues Feneval tuvo la ocasión de reunirse con COE la semana pasada, creo que fue el lunes pasado, cuando estuvimos con ellos, pues precisamente porque por parte del gobierno, de los agentes sociales y de las patronales, se está intentando llegar a un acuerdo para ver si de algún modo se puede ampliar los efectos de los ERTEs de fuerza mayor. Pero como eso es algo que todavía no está por definir, vamos a lo que tenemos que, en cualquier caso, nos servirá para, incluso en el supuesto en el que se prorroguen los ERTE de fuerza mayor y veamos a qué empresas les va a ser permitido esa prórroga, pues lógicamente después también podremos encontrarnos con una situación que nos haga empezar a pues a negociar o a mover nosotros, en ese caso, otro tipo de expedientes. Voy a ver si soy capaz de presentar esto. No sé si estáis viendo ya la pantalla o no. No sé. A ver. Juan Luis, ¿se ve? ¿Se ve lo que estoy presentando? Porque es que yo lo tengo, pero no sé exactamente si lo estáis viendo correctamente o no. ¿Vale? Si no lo veis, decírmelo, por favor. Bueno, como decía, la ponencia de hoy pues es lógicamente la transición de los ERTE a la nueva normalidad. Va a estar más enfocada, lógicamente, a los ERTE de fuerza mayor, que es un poco lo que prima ahora mismo en la mayor parte de las empresas y más en el sector nuestro del rentacar, porque bueno, es un poco una transición que se está promoviendo en base a las modificaciones que han ido haciendo y que se han gestado a través de este Real Decreto de 12 de mayo. El sumario, como veis, pues un poco los puntos que vamos a tratar, la prórroga de los ERTE hasta el 30 de junio, cuáles son las novedades, los aspectos relativos a las exoneraciones de cuota a los ERTE por fuerza mayor. Esto, posteriormente, si así lo deseáis, pues os dejaremos la presentación para que tengáis un poco los datos, porque pasaremos, yo creo, un poco más por encima, puesto que ahora mismo estamos en una situación en la que tenemos que ir desafectando a trabajadores, eso es lo ideal, lógicamente, y qué transición o de qué manera se puede realizar el ERTE de causas ETOP una vez que finalice el de fuerza mayor. Entonces, en ese sentido, el apartado tercero pues está destinado precisamente a esta circunstancia, al ERTE por causas ETOP, cuáles son las causas para su tramitación, las características que tienen peculiares en base a esta transición que se ha regido o que se ha regulado en el Real Decreto Ley 18/2020 y luego pues las cuestiones colaterales, digámoslo así, de la medida de mantenimiento del empleo y en qué medida se pueden o no realizar despidos por causas objetivas, porque eso es una de las cuestiones que también puede provocar o puede generar mayor problema.
Bueno, como os decía, en cuanto a lo que ha dicho el Real Decreto Ley, pues las novedades principales que se puede prorrogar los ERTE de fuerza mayor hasta el 30 de junio. ¿En base a qué? Pues en base a la situación que tuviera cada empresa. Esa fecha, como os decía, era tope 30 de junio, pero ya preveía esa posibilidad la norma de poderse prorrogar si así se acordase, que es en lo que están ahora actualmente. También os digo que en caso de prorrogarse sería para cuestiones muy puntuales, o por lo menos eso es la idea que tiene el Gobierno, para sectores en los que realmente sigan teniendo restricciones y que éstas sean de un calado importante que impida que se reanude la actividad con normalidad. La posibilidad, que es lo que se ha estado desarrollando a través de este Real Decreto en mayo y en junio, ha sido de ir modificando en función de la reanudación y que se hayan, porque aunque finaliza el estado de alarma, pero en base a la desescalada y a las distintas fases, pues se ha podido realizar algún tipo de apertura de comercios o de establecimientos, o se ha ido generando algo de actividad en base a que había menos restricciones de movilidad, incluso de los propios ciudadanos. Pues en base a eso se ha establecido la posibilidad de, a instancia de la empresa, porque era la empresa la que tenía que decir en qué situación se encontraba, estar siguiendo con su fuerza mayor total, porque realmente no había ningún cambio de actividad, o bien si se ha reanudado parte de la actividad en fuerza mayor parcial. En este caso, pues se sigue manteniendo estas posibilidades. Igualmente, hasta el 30 de julio las garantías en cuanto al mantenimiento del empleo se tenían, y ya posteriormente indicaremos un poco qué puntualización se hace respecto de ese mantenimiento del empleo y desde cuándo se tiene que iniciar. La prestación de desempleo sigue sin descontar a los trabajadores. Las exoneraciones se mantienen, pero con una reducción considerable. Y también en este Real Decreto Ley pues se clarifica cuál es la circunstancia concreta o cuál es de algún modo la consecuencia de no cumplir con el mantenimiento del empleo. En cuanto a las exoneraciones de seguridad social, a ver, al final son datos de exoneraciones que en sí la idea que tenían, por lo menos es lo que yo así entiendo, que se modificaron las exoneraciones para hacer o para fomentar que se activasen contratos de trabajo. Porque como veréis ahora y os explicaré muy sucintamente, salvo los que estaban en fuerza mayor total, que en ese caso sí que se siguen manteniendo, y así lo comunicaría la empresa en mayo, que estaba en situación de fuerza mayor y se mantenían las mismas exoneraciones, 100% de cuotas de la cuota empresarial y el 75% en empresas de más de 50 trabajadores, pues eran casos aquí os pongo como un ejemplo las guarderías, porque son los casos más típicos y específicos que hay, que de hecho, según lo que se ha indicado por parte del Ministerio, pues van a poder abrir el 1 de julio. Eso es un típico caso de fuerza mayor total. También hay otros supuestos en los que ha generado mayor confusión, porque realmente ya desde el inicio se tenía un expediente de fuerza mayor como fuerza mayor total, pero existía una parcialidad, es decir, que hay empresas que tienen trabajadores con fuerza mayor total y con fuerza mayor parcial, o trabajadores que directamente en algún centro de trabajo, o por ser trabajadores adscritos a un proyecto o alguna, pues no sé, alguna actividad que no tenga ningún tipo de restricción, que no estaban, afectados por el expediente de fuerza mayor total. Esto ha generado confusión porque se desconocía si en esa tesitura se estaba en fuerza mayor total o parcial. En ese caso, la respuesta lógica, y en ese sentido así lo han dicho a través del boletín de noticias red de la Seguridad Social, bueno, se ha considerado que lo que hay que verificar, lo que hay que ver es que no se hayan modificado las condiciones en las que se solicitó o por las que se autorizó el expediente de fuerza mayor. Es decir, que las empresas que no han visto ningún tipo de incremento en su actividad y que siguen teniendo exactamente las mismas
circunstancias, pues lógicamente seguían en fuerza mayor total. Sin embargo, las que derivado de la desescalada han podido reanudar actividad o han podido desafectar a parte de trabajadores, en ese caso es básicamente porque podían volver a realizar actividad. Entonces, en ese sentido, pues eso ya se modificaba a fuerza mayor parcial. ¿De qué manera se ha pergeñado todo esto? Pues a través de lo que ellos llaman las declaraciones responsables que se hacían a la Seguridad Social. Al final, realmente, aunque existía una declaración responsable a la Seguridad Social, pero se ha tenido que comunicar, pues si hay trabajadores desafectados, se tiene que comunicar también al SEPE, han hecho un establecimiento, unas plantillas a tal efecto que me imagino que todos vosotros ya conoceréis y habéis desafectado a parte de trabajadores. Pues bien, en caso de los ERTEs de fuerza mayor parcial, como decía, no son de aplicación inmediata, sino que tiene que ser solicitado por parte de la empresa. Es la empresa la que autogestiona la existencia o no de esa fuerza mayor parcial o de esa modificación que ha habido. En este sentido, se ha aclarado que realmente pues, que hay determinadas circunstancias que lógicamente no pueden considerarse como una reanudación de la actividad, como son pues, actividades relativas a preparar la futura actividad. Entonces, en ese caso, lógicamente no se puede considerar como una reanudación de actividad. Es en puridad que realmente se lleve a cabo actividad económica, que se tenga actividad económica de algún modo. A ver, que lo pase bien para que sigáis viendo. Ahora no me pasa esto. A ver, ahora. ¿De qué manera quedan las exoneraciones de las cuotas? Pues se diferencia mayo y junio, lógicamente, empresas de menos de 50 trabajadores y de más de 50 trabajadores. Y lógicamente, pues también en función de que sean trabajadores que ya se incorporan a la actividad o no. Lo tenéis aquí expuesto para los trabajadores, empresas de más de 50 trabajadores, las cotizaciones de mayo para los que se reincorporen a la actividad sería el 85%, que en este caso es superior al que tenían antes, pero los trabajadores que continúan en ERTE se reduce al 45%. En junio, para empresas de más de 50 trabajadores, los trabajadores que se reincorporen a la actividad tienen el 70% de exoneración de cuotas y respecto de los que continúan en el ERTE, el 30%. Como veréis, las empresas de menos de 50 trabajadores pues son sensiblemente superiores, puesto que los trabajadores que se incorporan a la actividad son las mismas reducciones o exoneraciones, pero para los trabajadores que continúan en ERTE son superiores. En mayo, en empresas de menos de 50, los trabajadores que continúan en ERTE tienen una exoneración del 60% y en junio del 45%. Lógicamente, con esto, como os anticipaba antes, la finalidad que tenía era que se desafectase a la mayor parte de los trabajadores. ¿Por qué? Pues porque, lógicamente, si tienes una mayor exoneración de cuotas, pues se entendía que las empresas iban a desafectar a más trabajadores con el desahogo que eso implicaba para la minoración de las prestaciones que el SEPE tenía que abonar. Pero ¿qué sucede o lo que ha pasado finalmente es que si la exoneración, de hecho, se tiene que hacer una relación nominal de los trabajadores que están desafectados, si la exoneración va en función de los trabajadores que desafectas y por tu actividad o por lo que tienes previsto que vas a comenzar a tener, desafectas a poco y tienes una empresa de 200 trabajadores y puedes desafectar a un 10%, por ejemplo, pues no parece que compense mucho desafectar a trabajadores cuando realmente el perjuicio que vas a tener es mucho mayor. Entonces, esto ha ocasionado que haya muchas empresas que no hayan podido o que finalmente hayan decidido mantenerse tal y como estaban. Posiblemente haciendo una pequeña trampilla, sí, pero que, bueno, que al final, sin saber si hay actividad o no, pues es difícil que se pueda asumir ese riesgo económico. La problemática surgida, como os decía, pues que es una regulación que no distingue entre centros de trabajo. Es decir, que la desafectación total o parcial
que se produce automáticamente en el momento en el que se tiene que comunicar un código de cuenta de cotización. Han intentado afinar un poco esto a través de, que parece que es ahora una nueva normativa que se tiene que seguir de un principio inspirador del derecho laboral, los boletines de noticias red de la Seguridad Social, porque parece que han intentado perfilar un poco esto, pero lo que dice la norma es que es por código de cuenta de cotización. Si tú tienes distintos centros de trabajo que dependen de un mismo código de cuenta de cotización, en el momento en el que tú desafectas a algunos trabajadores, automáticamente al resto de trabajadores les afectaría. Bueno, estas son cuestiones que en todo caso habría que intentar o habría que ver si finalmente se pudiera perfilar de una mejor manera, pero en principio lo que hay es eso. Como os decía, que las reducciones de las cotizaciones no responden a actividades reales, sino que están configuradas en función de, pues se ha hecho a nivel genérico, es muy difícil, lógicamente, el legislar de manera que se pueda cubrir la totalidad de los supuestos, pero en este caso lo han hecho primando a la reanudación de actividad, obviando, por otro lado, cuáles son las especiales circunstancias, si hay actividad o no, cuál es el tamaño de la empresa, que es lo que han hecho ellos, el mes de aplicación y que los trabajadores hayan sido no desafectados. Han obviado, como decía, la situación real o las posibilidades que hay, porque en el sector nuestro del rentacar, por ejemplo, aunque se puedan abrir oficinas, pero si no hay turistas que vengan, pues lógicamente no tienes actividad. Entonces, en ese sentido, por eso os decía que muchas veces las empresas han optado por decir sigo en actividad total porque sigo teniendo determinadas restricciones, aunque pueda haber una mayor movilidad ya en territorio nacional. Y realmente es eso, que esa penalización que supone el diferenciar entre trabajadores afectados y desafectados, pues que ha llevado al ánimo justo contrario de lo que se pretendía. Y como os decía también anteriormente, pues que las dudas que ha generado el hecho de estar en una situación previa de una combinación entre un ERTE de los que ellos han denominado como fuerza mayor parcial. Así las cosas, pues nos encontramos con que el camino hacia la nueva normalidad, o pues que sería el ERTE de fuerza mayor por el COVID-19, a un ERTE de fuerza mayor parcial. El siguiente paso sería el ERTE por causas ETOP derivadas del COVID-19, si se inicia ahora mismo la negociación, porque se tendría la regulación todavía específica del Real Decreto 8, Ley 8/2020. Y posteriormente, una vez que finalicen todos estos pasos derivados del COVID, pues tendríamos el que nosotros llamamos el ERTE ordinario de causas ETOP, que se regula por el Real Decreto 1483 del 2012. Lógicamente, ahora, pues en la situación en la que nos encontramos, nos vamos a ver obligados a que si finaliza el estado de alarma y finalizan ya, o si es ahora porque no se llega a un acuerdo, o si el gobierno promulga, aunque haya sin acuerdo, algún tipo de medidas, pues porque no pueda ser de aplicación al rentacar. Como todavía existe una gran incertidumbre en cuanto pues, a turismo y a la movilidad que pueda haber o las reticencias que haya también respecto de los propios turistas nacionales, pues al final todo eso genera que no haya una previsión de actividad normal. También tenemos que tener en cuenta que, porque esto dificulta, que ya no va a haber exoneraciones a la Seguridad Social, ni las había ni se prevé que las vayan a incluir en una posible normativa nueva de prórroga, y que además tenemos que seguir manteniendo el empleo durante esos 6 meses. Bueno, pues visto esto, ¿cuáles son las causas por las que nosotros podemos iniciar este ERTE por causas ETOP? Las económicas, cuando los resultados de la empresa exista una situación o se prevea económica negativa, pérdidas actuales o previstas, disminución persistente del nivel de ingresos ordinarios o ventas, por causas técnicas, cuando se produzcan cambios en el ámbito de los medios o instrumentos de producción, organizativas, cuando los métodos de trabajo o la reorganización que tengamos que hacer interna o de organizar la producción pues tenga que ser modificada,
y productivas cuando se produzcan cambios en la demanda de los productos o servicios que la empresa tiene en el mercado. En nuestro caso, pues podrían ser mezcla de por lo menos 3. Las técnicas encuentro que sería difícil que se pudieran aplicar a este supuesto, pero económicas las va a haber. Organizativas, seguro, porque al final hay que reorganizar pues un poco la manera de gestionar las empresas, y productivas, incuestionable que las vamos a tener, salvo que, pues que haya una movilidad o una movilización por parte de las personas para irse de vacaciones, o el turismo interno y demás, que pueda ser, en este caso, generador de actividad. Si se inicia, esa es una de las cuestiones que se establecen en el Real Decreto Ley 18/2020, si se inicia estando vigente el ERTE de fuerza mayor, y aquellos que aún no estando vigentes se establecen o se comienzan en este momento, pues cualquier otro ERTE por causas ETOP, aunque no se hubiera tenido una fuerza mayor, si se inicia en este momento, pues se regirá por lo dispuesto las especialidades que tiene el artículo 23 del Real Decreto Ley 18/2020. Aquí hay una errata, estoy viendo ahora que tengo puesto el artículo 22 del Real Decreto Ley. No es el 22, es el 23, y se aplica respecto de los, pues lógicamente, de los ERTE de fuerza mayor que estuvieran regulados por el 22, y posteriormente pues se iniciarán en función de las características siguientes, ¿vale? Y con adecuación a ese Real Decreto Ley 18/2020. Como os decía, características, que con independencia de la fecha de inicio de las negociaciones, pues si se inicia su tramitación antes del 30 de junio, pues se rige por lo dispuesto en ese artículo 23 del Real Decreto Ley 8/2020. Si se inicia tras un expediente de fuerza mayor, con independencia de cuándo finalicen las negociaciones, los efectos se retrotraerán al día 1 de julio de 2020. Es decir, que es posible iniciar el ERTE con antelación a la finalización del de fuerza mayor. Pongamos, por ejemplo, que se inicia el día 25, acabamos de negociar el 5 de julio, pero tiene efectos retroactivos a 1 de julio. Esto no sucede con un ERTE ETOP que se inicie sin que esté vinculado o sea posterior a un ERTE de fuerza mayor. En este caso, las peculiaridades que tiene, pues que se tiene que, al ser negociado, que no estamos ante un ERTE de fuerza mayor, que es una solicitud empresarial, se tiene que aportar documentación, pero no se negocia, porque no se negocian las condiciones del trabajo. En este caso, los plazos de tiempo pues son los que vamos a ver ahora. Se tiene que componer una comisión negociadora en el improrrogable plazo de 5 días y estará formada, pues lógicamente, por la empresa y por la representación de los trabajadores. Orden de prioridad: representación legal de los trabajadores en los casos en los que haya comité de empresa o delegados de personal, en caso de ser empresas de menos de los 50 trabajadores. De no haber de no haber comité de empresa, en este caso se negociará con los sindicatos más representativos y representativos del sector al que pertenezca la empresa. Y que también, pues lógicamente, que tengan legitimidad para formar la comisión negociadora que se establece para poder negociar, en su caso, valga la redundancia, el convenio colectivo sectorial de la actividad concreta que se trate. ¿Esto qué significa? Pues que en la práctica, con que llamemos a UGT y a comisiones obreras, es más que suficiente, porque son los mayoritarios por autonomía. O sea que sería suficiente con llamarlos a ellos. Sí que es verdad que hay otros sectores específicos que tienen sindicatos que, aunque no sean de los más mayoritarios, o sea, los más representativos, sin embargo, sí que son parte fundamental y parte negociadora de sus propios convenios colectivos de aplicación. Por ejemplo, y creo que esto es bastante ilustrativo, los sindicatos de los pilotos, por ejemplo, pues esos tienen legitimación para poder negociar el convenio colectivo. Pero sería suficiente, vuelvo a reiterar, con llamar a comisiones obreras y UGT. Si estos no responden,
o no responden en tiempo, pues al final se tiene que formar con 3 trabajadores de la empresa que sean designados por pues, los propios trabajadores a través de asamblea o del modo que ellos quieran, pero nosotros tenemos que comunicárselo a ellos y decirles que nos tienen que designar o que tienen que designar a unos trabajadores con los que se llevan a cabo las negociaciones. Aquí también tenemos que indicar que no existe exoneración de cuotas a la seguridad social, como antes anticipé. Las negociaciones deben llevarse a cabo en un plazo máximo que no tiene que exceder de 7 días y salvo en el supuesto antes mencionado de la retroacción al día 1 de julio, porque sea un ERTE que sea pues, consecuente o que sea consecutivo al ERTE de fuerza mayor, pues entrará en vigor en el momento en el que se comunica la autoridad laboral, salvo la decisión final, salvo que en esa propia comunicación se indique que se va a iniciar en otro momento posterior. ¿Cuáles son los pasos a dar? Bueno, pues muy someramente, pero para que tengáis un poco una visión clara de cuáles son las pautas, qué pasos tenemos que dar para hacer este nuevo ERTE, sería, en primer lugar, tener la documentación necesaria para el inicio de las negociaciones. ¿Por qué? Pues porque esta documentación se la tendremos que aportar en el momento en el que se forme la mesa negociadora a la representación social. Entonces, en ese sentido es importante porque vamos ganando tiempo. Sabemos qué documentación tenemos, podremos elaborar la memoria explicativa y la memoria técnica de una manera más calmada, lógicamente, o sea que es importante tenerlo todo porque antes de comunicar a los trabajadores y demás, pues tenemos que tener claro cuáles son las circunstancias concretas en las que nos vemos en el momento en el que se va a iniciar, es decir, qué necesidad tenemos, qué necesidades de reorganización o de medidas tenemos que aplicar y sobre todo porque tenemos que tener una serie de informes técnicos o económicos que sean los que justifiquen la medida que vamos a tener que adoptar. Obviamente, en el momento en el que tengamos esos informes técnicos, vamos a poder hacer una proyección de qué medidas tenemos que adoptar, si necesitamos suspensión de contratos de trabajo, necesitamos adaptar las jornadas o bien que se trate de ambas. También he de deciros que luego en las negociaciones, muchas veces para intentar evitar que se produzcan suspensiones o reducciones de jornada, se establecen otros mecanismos internos, pues un poco para poder modular esas circunstancias de medidas de flexibilidad, pues que la gente pueda disfrutar vacaciones en lugar de suspensión de jornadas, algo así. Lo que pasa que eso a nosotros como tal no en todos los casos nos puede solucionar porque realmente lo que tenemos es que conjugar la falta de actividad, falta de ingresos, lógicamente, con el coste económico que tiene el tener a todos los trabajadores en plantilla en condiciones normales. Cuando ya tengamos esto claro, pues lógicamente ya ahí comunicaremos a los trabajadores o a la representación de aquellos que vamos a iniciar un ERTE de regulación temporal por causas económicas, técnicas, organizativas y productivas. En el caso de que haya representación social, pues se compondrá con ellos la mesa negociadora en función de centros de trabajo que vayan a estar afectados. Si tenemos muchos centros de trabajo dispersos por la geografía española, pues tenemos que formar una mesa que sea una comisión que elijan entre ellos, ya veremos, ya que ellos es preferible que designen quiénes son los que van a negociar, pero tienen como tope máximo de 13 integrantes. La empresa también tiene ese mismo tope, o sea que podría estar integrada la mesa negociadora por 13 por la parte social y por 13 por la empresa. Esto en el caso de que haya varios centros de trabajo y demás, es tope máximo. En cuanto hay muchos centros de trabajo o varios centros de trabajo, aunque sean 7, si hay distintos comités, hay distintas representatividades de los sindicatos, al final, por la experiencia que tenemos, pues los 13 integrantes están por lo menos el tope máximo, sí que están, además de los asesores que puedan comparecer.
Si hay comité intercentros, pues esa interlocución se puede realizar a través del comité intercentros, que de algún modo supone un ahorro a la hora de gestionar plazos de tiempo. Como decía anteriormente, si no se forma, no hay comité de empresa ni delegados de personal y no se forma tampoco la comisión por los sindicatos mayoritarios, pues se les dice a los trabajadores que no se ha podido formar y que ellos elijan a la representación ad hoc. A veces es más ágil comunicar a los sindicatos y al mismo tiempo decirle a los trabajadores que se les ha convocado a los sindicatos, pero que ellos elijan a una serie de representantes para formar la mesa negociadora en sustitución de los sindicatos si estos no comparecieran. Es bueno incluso hacerlo, aunque compartan los sindicatos, porque siempre suelen querer tener una interlocución con los trabajadores y si de algún modo ya tienen designado a alguien, con independencia de que formalmente no vayan a estar dentro de la mesa negociadora, viene bien a la hora de mantener esa interlocución. También tenemos otros supuestos en los que pues lógicamente por centros de trabajo, que en unos sí que exista representación de trabajadores y en otros no, pues incluso los centros que no tengan representación pueden designar como interlocutores a los representantes de los otros centros de trabajo y que lo tienen que hacer de una manera expresa, indubitada, que no quede lugar a dudas de que han negociado en nombre de ellos también, pues para que pueda tener efecto respecto de ellos y que no haya problemas posteriores. Cuando ya está formada la comisión negociadora, pues en ese caso se da traslado de manera simultánea a esa comisión de la documentación legal y la adicional que consideremos oportuno para justificar las medidas, cuáles son las medidas que proponemos y por qué tenemos que adoptar esas medidas. En paralelo o consecutivamente, pues también se tiene que comunicar a la autoridad laboral que se ha formado la mesa negociadora, cuál es la composición de estas y que se inician las negociaciones. La autoridad laboral, en este sentido, puede generar confusión también en el caso en el que haya varios centros de trabajo, porque si los centros de trabajo están dentro de una misma provincia o de una misma comunidad autónoma, la autoridad laboral pues, va a ser la de esa comunidad autónoma. Pero si tenemos distintos centros de trabajo en distintas provincias, dependerá de la plantilla que tengamos. Si en alguna comunidad autónoma, si hay dos comunidades autónomas y en una de ellas tenemos más del 85% de la plantilla, la autoridad laboral competente será la de esa comunidad autónoma. Sin embargo, si no existe ese porcentaje, que sean al menos el 85%, entonces digamos que sería la autoridad laboral superior, en este caso el Ministerio de Trabajo. Además, pues tenemos que tener en cuenta, como no es, claro, como no puede ser de otro modo, que a la hora de realizar las negociaciones, pues que tiene que presidir la buena fe y que tiene que existir ese ánimo de negociación. Es decir, que nosotros tenemos que tener claro que el momento en el que se va a negociar algo, pues tenemos que ver si realmente podemos ofrecer algo más de lo que inicialmente hemos dicho. En este sentido, también tenemos que tener claro hasta dónde podemos llegar, porque a lo mejor de inicio no podemos darlo todo, salvo que realmente no exista, no es que no quieras negociar, sino que no puedes negociar nada, tienes unas restricciones tales económicas o de otra índole que te impide poder negociar nada. Con lo cual, pues no es que no quieras negociar, es que no puedes. Pero sí que yo os aconsejaría que tengáis presente que normalmente hay que ver si se puede realizar algún tipo de concesión para los trabajadores. Estas concesiones pueden ir desde un complemento económico a que las vacaciones pues que no se le descuenten porque durante el periodo que están de suspensión o de reducción de jornada no realmente. Cuando están suspendidos en jornadas completas no generan vacaciones y este tipo de cuestiones. Cuando ya se ha llegado, se han finalizado las negociaciones, finalizado el periodo de consultas, se da traslado a la autoridad laboral del resultado de las mismas. Si se ha cerrado con acuerdo, se aporta el acuerdo y un calendario previsible de
de la aplicación y con desglose de los trabajadores. Si no se ha alcanzado un acuerdo, se deberá comunicar igualmente a la autoridad laboral que ha finalizado ese acuerdo, y en ese caso se tiene que comunicar una decisión final, pues explicando claramente también todas las medidas que se van a adoptar, de la manera que se va a adoptar. Igualmente, se tiene que aportar un calendario de las suspensiones o de las reducciones de jornada que se vayan a aplicar, así como cualquier otra circunstancia que se haya podido o mencionar en la memoria, o bien que sea posible hacer. Una vez que se ha comunicado a la autoridad laboral, se tiene que comunicar también a los trabajadores de manera individual. Se puede hacer un comunicado, si hay muchos trabajadores, un comunicado estándar o general para todos los trabajadores, de que se ha adoptado, se ha finalizado con acuerdo o sin acuerdo. Si se llega a un acuerdo, se puede enviar un comunicado conjunto, que además eso suele generar bastante confianza en los trabajadores, en la que se dice pues, que se ha llegado a un acuerdo. Y lógicamente, pues un poco a lo mejor pinceladas sobre los términos del mismo, aunque lógicamente por su parte la representación social pues suele dar oportuno traslado de las circunstancias o de lo que se está negociando, obviamente sin entrar en detalles que sean confidenciales. Y bueno, pues individualmente a cada trabajador sí que se le tendrá que decir cuáles son las medidas o qué le puede afectar o cuándo tiene que iniciar, si es que inicia el ERTE. Son cosas que se suelen detallar también en las negociaciones, en los plazos en los que si hay suspensiones alternativas o hay en algunos casos reducciones, en otros suspensiones, o son días concretos y no son todos, pues bueno, todas esas cosas también se indican los plazos en los que se tiene que preavisar. Y salvo en el supuesto inicialmente indicado del ERTE top posterior a un ERTE del artículo 22 de fuerza mayor, pues en ese caso la entrada en vigor será en el momento en el que se comunique a la autoridad laboral la finalización de las negociaciones en ese momento o en uno posterior, si así se indica en la comunicación. Ahora, pues lógicamente vamos a hablar del ERTE por causa SETOP al ERTE por causa SETOP ordinario. Al final, pues las causas son las mismas, modifican los tiempos, pero las negociaciones, la documentación que hay que aportar, los pasos son los mismos en el ERTE por causa SETOP ordinario, el del artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores. Son los mismos, pero como os decía, pues qué especialidades tiene o qué concreciones tiene pues que en este caso no existe la prioridad esa de negociación con los sindicatos, sino que se realiza con la representación de los trabajadores, que es obvio que en el momento de que hay representación de los trabajadores es con ellos con los que se tiene que negociar, o con los trabajadores si no hay representación por parte del comité de empresa o delegados de personal. Pues en ese caso se realizará una elección, la elección de los representantes ad hoc para ese procedimiento de regulación temporal, salvo que ellos mismos indiquen que quieren optar porque sean los sindicatos los que negocien. Es decir, que en este caso es una preferencia pues a la inversa, que es una opción no legal, sino voluntaria de los trabajadores. Nosotros convocamos a los trabajadores cuando no hay comité de empresa, pero ellos pueden delegar esa función de representación de negociación en los sindicatos. Y aquí el periodo de consultas es más amplio, puesto que no pueden superar los 15 días. El plazo máximo que hay en este caso para formar la comisión negociadora es de 7 días. ¿Cuáles son las implicaciones que tiene un ERTE negociado? Pues, bueno, obviamente que en este caso, como os decía, que no es la solución mejor para las empresas. Hombre, pues no, dentro de la obviedad que supone el que en ningún caso es bueno tener que acudir a una regulación temporal de empleo. ¿Que sería posible hacer otro tipo de medidas de flexibilidad interna? Otras modificaciones, pero desde el momento en el que tenemos unas circunstancias que se presupone que son temporales y
y que, aunque resulta más gravoso que pues lógicamente que el de fuerza mayor, pero bueno, al final no deja de ser una solución que tenemos. Que se adecúa a la situación real, no porque, por lo siguiente, es más gravoso, porque se pierden las exoneraciones de seguridad social que estaban vigentes en el ERTE de fuerza mayor, que no hay otro tipo de aplazamientos especiales, ni se han prorrogado los del Real Decreto Ley 11/2020, en el que se establecía unas moratorias de cotizaciones de 6 meses o unos aplazamientos con un tipo de interés que creo que recordar que era del 0,50%, porque esas medidas no se han prorrogado. Entiendo, o es mi opinión, que no se ha prorrogado pues por tema económico. No debe haber otra razón más allá de que no es posible facilitar el aplazamiento y mucho menos en un interés tan bajo, porque de algún modo se tiene que ir recaudando pues todo el dinero de este modo pues que se está aportando por parte del Estado. Entonces, lógicamente, todo eso empeora la situación de la empresa, que no debemos olvidar que sigue estando en una situación muy precaria. Por otro motivo, un ERTE negociado es más gravoso, pues como no puede ser de otra manera, en el momento en el que hay que negociar con los sindicatos o con el comité de empresa. Pues si no hay comité de empresa y se negocia con los sindicatos, pues lógicamente estamos hablando de personas externas que son profesionales en cuanto a la representación de los trabajadores, pero que no tienen la percepción, que no saben la realidad de la empresa. Y esto supone que sea más complicado realizar las negociaciones. ¿Por qué? Pues porque ellos suelen tener unos criterios prefijados a nivel nacional de cuáles son las peticiones que van a hacer con independencia del estado o de la salud económica que pueda tener la empresa. Obviamente, si existe luego pues una comunicación con algunos trabajadores y demás, pues sí que se puede bajar un poco a la realidad y ver que a lo mejor lo que está planteando la empresa que no es descabellado, pero en este caso somos nosotros como dirección de la empresa, como parte perjudicada, los que tenemos que justificar ante ellos, y aquí tenemos que afinar mucho con todo el tema de las memorias técnicas y los informes que se aporten, el por qué se tiene que llegar a ese acuerdo y no a otro. También os anticipé antes que hay que hacer determinadas concesiones. Normalmente la petición es que sea de índole económico. Por eso, un ERTE de fuerza mayor no tiene ningún tipo de complemento ni hay que negociar, con lo cual la empresa no está obligada a pagar nada más. Pero en estos ERTE, sobre todo si la parte social tiene fuerza a la hora de establecer una huelga, manifestaciones, de algún modo publicar o decir que la empresa está realizando una actuación que es muy perjudicial para los trabajadores en redes sociales, pues lo pueden hacer abiertamente. Entonces, esto pues también implica que se perturbe de algún modo o que obligue a la empresa a hacer unas concesiones en la medida de lo posible, pero que suelen tener una traducción económica, porque al final se negocian días de vacaciones, se negocia que las pagas extras las tengan al 100%, y estos son además los criterios que ellos suelen tener, como decía antes, estandarizados o a nivel nacional. También se puede negociar otro tipo de cuestiones porque, como a renglón seguido digo en la presentación, pues aunque no existe una regulación legal, pero siempre introducen y muchas veces eso supedita la llegada de un acuerdo, supeditan el mantenimiento de empleo, sobre todo en los ERTEs que tienen una duración considerable en el tiempo. Y cuando digo considerable me refiero a un plazo de 6 meses o que tienen muchos días de parones, porque pueden tener 6 meses, pero pocos días de parón. Pero normalmente en cuanto ven que hay 6 meses, pues ahí sí que suelen ser bastante inflexibles a la hora de que si no se puede complementar de un modo, por lo menos que el compromiso del mantenimiento del empleo esté. Que realmente pues tampoco tenemos otras medidas de flexibilidad interna. Los legisladores nos podían haber facilitado que
pues, que hubiera otras posibilidades, es decir, que no se considerase como una modificación sustancial, por ejemplo, a la hora de realizar suspensiones o reducciones de jornada para poder seleccionar cuáles son los trabajadores que van a estar en una o en otra, que haya unas medidas de flexibilidad de horario que no se consideren modificación sustancial, es decir, que se puede hacer que haya trabajadores que varíen un poco los horarios que tengan previamente establecidos, siempre y cuando tengamos en consideración que estamos hablando de medidas que son temporales y que no son definitivas, o movilidades funcionales a la hora de realizar trabajos, pues precisamente para favorecer incluso que si hay alguna necesidad puntual, pues que haya otro trabajador que le podamos desafectar de un ERTE para realizar esas tareas. En fin, que todas estas cuestiones pues al final tienen una repercusión, tienen un cierto desgaste a nivel empresarial, como toda negociación, porque supone un cierto desgaste y que, bueno, que nos vemos abocados sí o sí a tener que pasar. En cuanto a la garantía del mantenimiento del empleo, se ha puntualizado en el Real Decreto Ley 18/2020, se ha puntualizado y se ha concretado más la disposición adicional sexta del Real Decreto Ley anterior, del 8/2020, que era el que la impuso. Al final, después de esta nueva normativa, la modificación, pues, ¿qué características tiene? A grosso modo, pues que no se puede despedir a ningún trabajador de los que estuvieran en el ERTE durante 6 meses después de la finalización del ERTE de fuerza mayor. ¿Cuándo se modifica o cuándo se computa la extensión de los 6 meses? Pues desde que o finaliza el mismo por una finalización total o bien que se modifica de fuerza mayor total a fuerza mayor parcial. En este caso, pues coincidiendo con la fecha de modificación de la... Perdonad, que es que está la peque aquí en casa, sigo con teletrabajo, entonces de vez en cuando pues la apetece salir, y disculpadme. Los periodos de estos de 6 meses, como decía, se empiezan a computar con la fecha de desafectación total o parcial o la modificación que hayamos realizado. Y desde, según dicen ellos, desde el primer trabajador que se desafecta. Yo ahí sigo teniendo mis dudas en cuanto a la concreción, si es desde el primer trabajador desafectado o si va computando, porque tampoco se explicita más. Pero bueno, entendamos que 6 meses desde que desafectas a uno porque ya cambias de fuerza mayor total a parcial y desde ese momento es el que deberás computar los 6 meses. Bueno, si desafectas a uno, pero estás hasta el 30 de junio, si después se prorroga, yo creo que al final van a modificar también esta situación o este criterio desde el primer trabajador, porque puede haber un decalado en el tiempo importante que si se prorrogan los ERTE de fuerza mayor y has desafectado al primer trabajador el 15 de mayo porque has cambiado de fuerza mayor total a fuerza mayor parcial, pues lógicamente si se prorrogasen los de fuerza mayor y pudiéramos acogernos a ellos, ojo, hasta septiembre, pongamos por ejemplo, pues parece que hayan perdido como 4 meses y a los 2 meses siguientes de finalizar el ERTE pues se les va a poder despedir. Bueno, la norma dice lo que dice, desde el momento en el que se desafecte al primer trabajador y vamos a ser optimistas y que desde ese momento cuando computa el mantenimiento del empleo de todos los trabajadores que están afectados, aun con todas las reservas que podamos tener y que yo personalmente quiero ser cautelosa y que los 6 meses se empezarían a computar desde que ese trabajador concreto sea desafectado para evitar problemas posteriores. ¿Por qué? Pues porque lógicamente si no se mantiene ese empleo durante esos 6 meses, pues la penalización es de la devolución de las exoneraciones de cuotas a la seguridad social no especifican si en su totalidad del trabajador o de la totalidad de las exoneraciones que se han practicado, con recargos e intereses. En este caso, tiene que actuar la Inspección de Trabajo y tiene que concretar cuál es la exoneración total y cuál es la deuda.
bueno, como decía, entiendo que si se computa el mantenimiento del empleo 6 meses desde el primer trabajador en términos globales, pues aunque sé que hay opiniones de compañeros que dicen que las devoluciones o que se refieren a las exoneraciones que se hayan tenido respecto a ese trabajador, pero yo de la interpretación que doy es que se refiere a la totalidad, porque al final lo que quieren es penalizar que de una manera pues contundente cualquier tipo de incumplimiento del mantenimiento. En este caso, pues también otra de las cuestiones que ha desaparecido con esta concreción que se ha hecho es que no se tiene que devolver, que no es poco, las prestaciones que se hayan abonado por concepto de desempleo, que el SEPE haya abonado al trabajador en concreto. Esto ha sido un caballo de batalla que finalmente han podido conseguir tanto COE como CEPIME, que consideraban que ya bastante era tener que devolver las cuotas que se habían exonerado con recargo y con intereses. El recargo suele ser del 20%, como para encima tener que devolver también una prestación de desempleo. Así que, por lo menos, pues se ha conseguido avanzar bastante en ese sentido. ¿Cuándo no se considera incumplido el compromiso de este mantenimiento de empleo? Pues si es despido disciplinario procedente. Es decir, que no sirve con que haya un despido de causas disciplinarias, que bueno, que se pueda, no, tiene que ser despido disciplinario declarado procedente. ¿De qué manera se puede declarar procedente? O bien porque el trabajador no está accionando frente al despido, o que judicialmente se declare como tal. ¿Esto qué quiere decir también? Pues que si tenemos un despido disciplinario que hacer, nos vamos a ver obligados a realizarlo, porque es lógico, pero si se trata de un trabajador de los que esté en ERTE. Ojo, un trabajador que no haya estado afectado por un ERTE, le podemos despedir. O sea, el mantenimiento del empleo que tenemos es trabajadores en ERTE. Entonces tiene que ser alguien que se haya visto desafectado, que haya empezado a trabajar y que haya habido una causa disciplinaria y que sea lógicamente refrendada como procedente. Como os decía, esto tiene la incertidumbre que si se judicializa, pues que demora más en el tiempo. Entonces vamos a estar durante mucho tiempo supeditados a que pueda haber una revisión respecto de ese despido y, lógicamente, respecto de las cuotas que en su caso se hayan exonerado. Otra de las causas que no se considera incumplimiento es baja voluntaria o un cese voluntario en el trabajador. Tampoco se considera incumplimiento la muerte del trabajador, incapacidad permanente o gran invalidez, jubilación del trabajador. Es decir, que en estos 4 casos o 5, si consideramos incapacidad permanente o gran invalidez, no dependen de nosotros, sino que dependen de la voluntad del trabajador. O sea, que son causas de extinción que no tienen nada que ver con la decisión empresarial. A mí me entra dudas respecto de las opciones que se ejercitan en los supuestos de traslado, que si se van a considerar o no mantenimiento del empleo, porque en un momento dado podemos tener la necesidad de trasladar a un trabajador a otro centro de trabajo y estaba previamente afectado por el ERTE. Si éste opta por extinguir el contrato de trabajo, que es una de las opciones que existen en tanto en las modificaciones sustanciales definitivas como en los traslados, en la movilidad geográfica, si esa opción se consideraría como un incumplimiento o no. No se especifica, en teoría, lo que está regulado es lo que está permitido, con lo cual no estaría o se consideraría como incumplimiento del empleo si el trabajador optase, porque al final viene motivado por una decisión empresarial de trasladarle. Se ha hecho una consulta que a día de hoy, que yo conozca, no se ha respondido. Se ha hecho una consulta a la Dirección General de Trabajo, pero bueno, esperaremos a ver qué dicen, o a lo mejor directamente no dicen nada, porque dados los plazos que tenemos, pues igual consideran que será algo que en su caso responderá a los juzgados, no lo sé. Otra de las causas que nos entiende como incumplimiento del mantenimiento del empleo es la comunicación del fin de campaña de los fijos discontinuos. Ojo, siempre que esto no suponga la extinción de su relación laboral. ¿Por qué? Pues porque nosotros podemos darle de baja hoy alegando una finalización de campaña, pero si el año que viene, cuando tengamos nuevamente que contratar, no le contratamos y nos demanda por despido, en ese caso sí que estaríamos incumpliendo el mantenimiento del empleo.
salvo que lo readmitiésemos, en ese caso, con todas las prerrogativas que ello conlleva. Es decir, que esta es otra de las causas que puede tener también hay un pequeño desajuste, porque no es que tú puedes comunicar ahora como fin de campaña, pero si al año que viene no le llamas porque entiendes que no tiene, pues que no tienes servicios o que no tienes actividad como para llamar a todos los fijos discontinuos en el orden, pues ahí podría demandar por despido y en ese caso estaría nuevamente supeditada a la revisión. Es decir, que estas de las típicas decisiones o cuestiones que se proyectan en el tiempo la posible revisión. Otra de las cuestiones que ha generado no pocos problemas, no solo interpretativos, sino de pues, casi de todo tipo, es el tema de la finalización de los contratos temporales, como consecuencia de la interrupción que se estableció en el Real Decreto Ley 9/2020. Pues se puede considerar que se ha incumplido el mantenimiento del empleo si es un trabajador que está afectado por el ERTE y tú finalizas el contrato temporal porque entiendes que ha llegado el término o porque, bueno, que no hay causa para continuar en activo. Y en ese caso, si el trabajador considera que no hemos cumplido con la interrupción y el recómputo de la duración máxima del contrato, nos puede demandar por despido también. Y si nos demanda por despido y se entiende, bueno, ahí podemos considerar que está incorrectamente efectuada, a lo mejor se puede solucionar de una manera más o menos fácil realizando cotizaciones y demás, pero no deja de ser más un poco más complicado a la hora de gestionarlo, porque implica eso, tener que retrotraer los efectos del despido, actualizar, hacer un cómputo nuevo y correcto y luego extinguir para evitar que sea considerado como incumplimiento del empleo. No se considera incumplimiento del empleo si estamos ante un supuesto en el que decae la causa que originó ese contrato, pues los contratos por obra, si ha finalizado la obra, o contratos de interinidad o contratos incluso de relevo. En este caso, pues lógicamente, como ha desaparecido la causa, con independencia del momento en el que haya desaparecido, si ya no existe esa causa, pues obviamente no podemos mantener a un trabajador que ha quedado vacío de contenido la causa por la que se fue contratado. Otra de las cuestiones que se han puntualizado ahora es que los contratos temporales, cuando no pueda realizarse de forma inmediata la actividad objeto de contratación. Yo creo que esta va a ser un poco la vía de escape que vamos a tener que justificar muy mucho, lógicamente, pero para decir que no podemos prorrogar si ha estado interrumpido el contrato 3 meses, para decir que no podemos prorrogar una vez finalizado el ERTE de fuerza mayor otros 3 meses más. Pues porque, lógicamente, las circunstancias no son las mismas y esto está pensado, sobre todo, para los contratos eventuales que tienen un plazo muy concreto de realización y de ejecución. Entonces, si tú tienes una acumulación de tareas, que es lo que te origina contratar, pues posteriormente, si desaparece esa causa, entonces estamos en lógicamente, una situación en la que no hay posibilidad de reanudación inmediata. Esto yo creo que va a generar bastante conflictividad, no solo a la hora con sindicatos y con otros, pues lógicamente con los propios trabajadores, porque van a decir que, bueno, que el compromiso es el que es, con independencia de que exista o no esa misma actividad. Bueno. Otros de los despidos, que en este caso sí que son despidos por causas objetivas, que no se consideran como incumplimientos, sería aquellos en los que la empresa está en riesgo de concurso, en los términos del artículo 5.2 de la ley concursal. Entiendo que aquí, salvo que posteriormente se corrija, se está llevando un poco al límite las posibilidades de los despidos objetivos, porque como posteriormente os pondré en otra transparencia, en otra diapositiva,
Veremos que en las situaciones de riesgo de concurso son situaciones en las que la solvencia de la empresa está más que en entredicho. Es decir, que solo se puede hacer un despido por causas objetivas en caso en el que realmente la viabilidad de la empresa pues dependa de esas extinciones. Y yo creo que bueno, que aunque es loable que se realice pues, para mantener el empleo, pero eso genera que la empresa pueda estar en una situación muy crítica antes de poder realizar cualquier tipo de despido de trabajadores que estaban en ERTE y que probablemente, si tenemos alguno que no esté en ERTE, sea, y perdón por la expresión, pero vaya a ser una cabeza de turco, porque si tenemos que de algún modo aliviar la carga económica de la empresa en cuanto al coste social, no podemos realizar otro tipo de medidas de reducción de costes, pues en ese caso nos vamos a ver abocados o a estar en una situación económica tal que vamos a tener que pedir una situación, una especie de concurso express casi, o bien que tengamos que despedir trabajadores que no hayan estado en ERTE y que, bueno, que ahí pues que se van a ver perjudicados por esta razón, incluso sin posibilidad no voy a decir que de queja, pero que al final sin posibilidad de reubicación o de recolocación, es decir, que sean trabajadores que sean necesarios, pero que tenemos que ponderar cuál es nuestra circunstancia especial. Bueno, estas son cuestiones demasiado concretas, a lo mejor como para entrar ahora un poco más en detalle, pero creo que veis ahora que estamos hablando sobre la situación preconcursal. Este no es mi ámbito de conocimiento, sí, pero bueno, el compañero de concursal del despacho pues me puntualizó cuáles eran estas circunstancias. Y yo creo que es bastante claro, o sea, hay una situación de cuasi insolvencia cuando no se pueda cumplir regularmente las obligaciones exigibles. Así como por otros hechos externos que puedan determinar la situación de insolvencia de la sociedad. Y, bueno, son los siguientes. Existencia de un título por el cual se haya despachado a ejecución o a premio sin que del embargo hubieran resultado bienes suficientes. Esto ya significa que hay una reclamación, en este caso se me ocurre, de un despido por vía laboral, y que ya haya una ejecución y no haya bienes suficientes. Como os decía, esta es una situación que es bastante crítica, o sea que realmente la posibilidad de despido por causas objetivas está más que limitada. O sea, yo diría que lo tienen puesto pues porque habrá alguna empresa en la que esté en una situación preconcursal, pero bueno, que es poco más o menos que prohibir hacer cualquier tipo de despido por causas económicas. Que haya un sobreseimiento general en el pago corriente de obligaciones del deudor. Que haya embargos por ejecuciones pendientes que afectan de una manera general al patrimonio del deudor. Alzamiento o liquidación apresurada o ruinosa de sus bienes por el deudor. Incumplimiento generalizado de obligaciones de alguna de las clases siguientes. Pago de obligaciones a ver, porque es que ahora no voy a ver la totalidad de la presentación, pero bueno. Pago de cuotas de seguridad social, otros conceptos de recaudación conjunta, pago de salarios e indemnizaciones, es decir, que cualquiera de estos supuestos, que como veréis, y espero que ninguno de vosotros os veáis en una situación similar, son los únicos en los que se podría justificar un despido por causas objetivas. Es decir, que esto y prohibirlo es casi lo mismo, porque, por lo dicho, porque más que nada esperemos que no estemos en esta situación. Bien, entonces, pues con esto ya habría finalizado la exposición, que espero no haberos aburrido demasiado y que, bueno, sobre todo que haya resultado clara. Y entonces ahora, si os parece, pues podemos ver un poco las inquietudes o las dudas que hayan surgido. Yo creo que has contestado a casi todo, ¿no? Pero
has ido leyendo las diferentes preguntas que te van haciendo, ¿no? Entonces yo creo que has contestado a todo, vamos, no sé si queda algo. ¿Has visto las preguntas que te han hecho en el chat? ¿No? No las estaba viendo ahora, porque es que como tenía puesto en la presentación, no estaba Vale. viéndolas. Ábrelas y las lees y Sí. te las vas respondiendo poquito a poquito. Desde la primera que hace Anonymous, ¿se pueden rescatar a trabajadores por patronales? ¿Qué ocurre si rescato en un centro de trabajo a 2 trabajadores que están en una patronal y dejo en ERTE a los otros 3 trabajadores del mismo centro de trabajo, pero de otra patronal? ¿Cómo se define un centro de trabajo? Yo tengo 25 oficinas diferentes y son 25 centros de trabajo diferentes, ¿o no? Por ejemplo, una cadena de 5 hoteles con 5 centros de trabajo diferentes, ¿se puede abrir solo uno? Sí que se puede abrir solo uno y los otros estarían sin abrir. Otra cosa es que ellos lo consideren como, en este caso lo van a entender como fuerza mayor parcial y como tal vamos a tener que justificarlo. Si quieres, Olga, yo sí. te las leo una por una. Si te veo ahí peleándote con el chat, ¿quieres que te las lea yo? Bueno, sí, si quieres. Vale. A ver. Tú tranquila, tú concéntrate. Contesta la primera que hemos hecho y ahora vamos a la siguiente. Yo te las leo, no te preocupes. Bueno. Porque te veo ahí peleando con el ratón. Sí, efectivamente. Que, bueno, respecto a lo de los trabajadores por patronales, es que no sé si en patronales se refiere a distintos códigos de cuenta de cotización o que se trata de un grupo de empresas. No sé muy bien a qué se refiere. Sí, pero yo bueno, creo que se refiere, al final los rentacares es una empresa con muchas oficinas, entonces si puede abrir algunas sí y otras no. Sí, se pueden ¿Vale? abrir unas sí y otras no. O sea, eso poco, sí que se puede hacer. Lo único. A ver, te la vuelvo. Dice, si rescato en un centro de trabajo a 2 trabajadores que están en una determinada patronal y dejo en ERTE a otros 3 del mismo centro de trabajo pero que están en otra patronal, y luego pregunta, dice, ¿qué hago con eso? ¿No? Y luego, ¿cómo se define un centro de trabajo? Dice, yo tengo 25 oficinas diferentes que son 25. Sí, son 25 no. centros de trabajo. Sí, Vale. Serían 25 centros de trabajo, con independencia de que estén todos adscritos a uno o varios centros, códigos de cuenta de cotización, porque entiendo que si tienen distintas provincias, cada provincia tendrá un código de cuenta de cotización asignado para todos los centros de trabajo o puede tener distintos códigos de cuenta de cotización. Eso ya es un poco a elección del empresario, si considera que tiene que tener diferenciados. Pero en puridad, yo creo que la respuesta es que sí que puede, no tiene por qué abrir todas las oficinas. Él elige a qué oficinas son las que puede abrir o no. Lógicamente tendrá que justificar cuáles son y cuáles no, pero va en función de eso. Otra cosa es la repercusión que esto tiene en cuanto a las exoneraciones. Porque si varios centros de trabajo dependen de un solo código de cuenta de cotización, en puridad lo que ellos están diciendo es que la modificación de esas exoneraciones se va a producir respecto de todos los trabajadores que estén adscritos a ese centro de trabajo. Es decir, que si tiene 20 con un mismo código de cuenta de cotización y desafecta a uno, los cambios de porcentaje se van a aplicar a la globalidad del código de cuenta de cotización en función de si está afectado o está desafectado. Vale. Luego, sigo a la siguiente. Dice, buenos días. Una empresa de rentacar cuyo ERTE fue denegado, ¿podría solicitarlo ahora alegando causas de nula productividad de estos meses? Es que la causa de fuerza mayor, si va a alegar nula productividad, tiene que ser un ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas y productivas. ¿Por qué? Pues porque ahora las restricciones ya no están. Otra cosa es que hayan recurrido la denegación que hubo del ERTE de fuerza mayor. Ahora, finalizado el estado de alarma, no vamos a tener ese mismo ERTE de fuerza mayor, no va a existir esa regulación. Entonces, ahora sería lo que es la fuerza mayor ordinaria, que es un hecho imprevisto y que sea imposible de, pues, ni de dimensionar ni de emprender acciones para aliviar esa repercusión. Entonces, ahora es el ERTE top, no encaja, simplemente por causas productivas. Fenomenal. Otra, dice, si se despide a un empleado que estaba en ERTE de fuerza mayor,
¿La devolución de las cuotas es del empleado en particular o de todos los empleados que estaban en ERTE? Muchas gracias. Bueno, esa es la duda que creo que sí que lo he comentado en la exposición que tenemos, porque realmente pone la totalidad de la exoneración o sea, de las cuotas exoneradas. No especifica más si esto va a generar esa controversia. O sea, al final hay que ser prudentes a la hora de tener en cuenta el riesgo que vamos a correr. Lo lógico sería pensar que fuera solamente respecto a ese trabajador, pero teniendo en cuenta la globalidad de la legislación, yo creo que será más bien más punitiva e irá más por la totalidad de las exoneraciones. Muy bien. José Ramón de Malco. Hola, si finalmente hubiera una prórroga y hubiera un trabajador que prefiere quedarse en ERTE por motivos de conciliación, ¿se puede ampliar un contrato de tiempo parcial o de tiempo completo de un trabajador teniendo a otro trabajador en ERTE? A ver, ampliar lo que en principio suele estar prohibido, realizar horas extraordinarias y hacer contrataciones nuevas. Eso así a priori no sería ni una cosa ni la otra. O sea, no es que en sí mismo no es que esté prohibido como tal. O sea, sí que está prohibido hacer horas extras. Está mal visto hacer contrataciones nuevas si tienes trabajadores en ERTE. Pero si hay alguno que expresamente te dice yo quiero estar en el ERTE y lo puedes justificar o que sea por tema de conciliación familiar, pues se puede llegar a ese acuerdo. O sea, al final no estaríamos perjudicando como tal a un trabajador, ¿vale? Pero es una cuestión bastante sensible. Vale. Carmen Reina, ¿qué pasa si se despide a un trabajador sometido a un ERTE dentro de los 6 meses de reanudación de la actividad? Consecuencias para el empleador. Gracias. Pues las consecuencias serían, yo creo que de doble sentido, porque tendríamos que devolver las cantidades exoneradas, en el mejor de los casos solamente de este trabajador, en el peor de los casos o en el más un poco proteccionista o de riesgo por parte del gobierno o del Estado, en este caso, pues sería la totalidad de las exoneraciones con recargos e intereses, que eso además es muy importante porque dependerá del momento en el que ellos pidan la devolución de esas exoneraciones, pues puede ser una cantidad bastante mayor de lo que nos hemos exonerado. Tenemos 2 penalizaciones, el recargo y los intereses. Y además, pues lógicamente, pues también nos encontraremos con una demanda por despido porque diga al trabajador que no lo podíamos haber despedido. Consecuentemente, una indemnización mayor. ¿Alguna sanción también podría tener? Sí. Vale. Anónimo dice, ¿creéis que la actividad del rentacar se incluirá en las actividades que se puedan prorrogar? Ya que si no es así, ya tendríamos que ponernos a trabajar en los ETOP. A ver, estamos dentro del turismo y ahí Olga no sabe lo que va a suceder, ni yo tampoco, pero sí te puedo contar lo que hemos vivido en relación a otras cosas. Nos consideran dentro del turismo y si se decide que las empresas turísticas pueden prorrogar los ERTES hasta final de año, yo entiendo que vamos a estar incluidos. Pero es lo que yo entiendo en función de las relaciones que he tenido tanto con el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, con la Secretaría de Estado y con la propia ministra, como las sensaciones que he tenido cuando he hablado con la parte de transportes, con todo el equipo del ministro Ábalos. Pero eso no es una garantía. Es decir, yo creo que sí, que vamos a estar dentro del turismo y que no vamos a tener problemas, pero hasta que no nos digan quién qué, no lo sabemos nadie, ¿no? Te ríes, ¿ves? Sí, claro, es que al final es eso, que luego dependerá de la norma, de las modificaciones que haya en la norma, de las explicaciones que haya posteriores y de las puntualizaciones, porque en un principio también con el tema de las moratorias de los pagos de la Seguridad Social, era una moratoria generalizada para meses de abril, mayo y junio y finalmente acotaron los códigos de actividad que van a poderse beneficiar de esa moratoria en el pago de 6 meses. Entonces, al final, yo entiendo que que nosotros que estamos tan vinculados, o sea, podemos justificar, sobre todo dependerá mucho de las causas por las que se nos haya concedido el ERTE de fuerza mayor. Si es por restricciones de turismo,
que es básicamente nuestro nicho de mercado, pues al final eso va a influir en que sigamos teniendo restricciones en mayor o menor medida. A lo mejor lo que hacen es que tengamos que modificar a una fuerza mayor parcial en lugar de total, pero bueno, en puridad, un poco atendiendo a lo que tú dices, sí que deberíamos estar incluidos. Si no, tampoco pasa nada por empezar a negociar un ERTE por causas ETOP. O sea, a ver, se puede esperar un poco. A ver, yo creo que esta semana ya sabremos algo más definitivo de lo que pase. O quiero pensar que esta semana ya tendremos alguna comunicación al respecto, porque si no vamos a ir todos mal de tiempo. Pero vamos, también se puede empezar a negociar, porque además ellos han dicho que se puede empezar a negociar el ERTE de causas ETOP estando vigente el de fuerza mayor. ¿Que finalmente se prorroga? Pues se dejan en suspenso las negociaciones, que eso es una figura que se puede establecer, se dejan en suspenso las negociaciones hasta que finalice el ERTE de fuerza mayor, o bien se establece, en función de la prórroga que pueda haber, se establece un margen de aplicación una vez finalizado el ERTE de fuerza mayor. Si se prevé que acaba el 30 de septiembre, pues de 30 de septiembre a 31 de diciembre, por ejemplo. Continúa Carmen Reina, entiendo que enlaza con la pregunta anterior, que era que qué pasaba si se despedía un trabajador sometido a ERTE dentro de los 6 meses. Entiendo que está relacionado con esta. Dice, ¿tenemos alguna fecha de negociación estimada de que se vaya a producir esta negociación? Si es que se da, claro. A ver, están negociando. Sabemos que las patronales, que CEO y CEPIME están luchando muy mucho, pues porque sea con mejores condiciones, porque si no ellos se negaban a firmar un acuerdo, los términos que se había propuesto por el gobierno, pero vamos, yo creo que algo habrá. O sea, alguna medida tiene que tener. ¿Cuándo? Pues espero que sea pronto. Antes del 30 de junio tiene que ser seguro, porque si no, pues lo que os decía antes, vamos mal. Dice aquí Daniel Perelló, dice, en caso de un contrato eventual, pero que se haya visto afectado por reducción de jornada, ¿cómo se computa el cómputo o transcurso del tiempo? Es decir, un mes en ERTE a media jornada es un mes transcurrido a los efectos del cumplimiento de tiempo de contrato. Sí, o sea, en ese sentido tenemos que ser un poco coherentes con, o sea, los días de interrupción del contrato son días naturales con independencia de la jornada que se haya realizado en cada día. O sea, tienes una prórroga, al final si se prorroga 30 días más, vas a prorrogar 30 días en reducción de jornada o en la parte la que quede. O sea, realmente es un poco equiparable. Vale, sigue comentando Daniel. Dice, por otra parte, si se cuenta desde el primer reinicio, la garantía de empleo respecto al último trabajador reincorporado es discriminatorio. Es que eso es un poco la reflexión que yo hacía también antes cuando estaba exponiendo la fecha que han marcado ellos como inicio de los 6 meses, que yo creo que al final eso también va a ser objeto de distintos criterios y probablemente de someterse a tutela judicial, porque es cierto que, yo lo decía, o sea, que un trabajador que esté desafectado 4 meses después, que en 2 meses le pueda despedir, bueno, pues es cierto que el mantenimiento del empleo en principio es por un tema de, yo creo ya también un poco de costes y demás para Seguridad Social y para SEPE, pero sí, o sea, comparto esa visión, o sea, realmente es discriminatorio. Yo creo que al final van a decir, van a establecer un cómputo de 6 meses por cada trabajador. Pero bueno, de momento lo que hay son 6 meses y es la opción que nos resulta más favorable a nosotros como empresa. Vale, fenomenal. Dice, buenos días, en caso de contrato por obra y servicio, si se reduce el servicio que origina la contratación, ¿se podría reducir la plantilla sin romper el compromiso de mantenimiento de empleo? A ver, en ese caso yo creo que ahí el problema que puede haber es que realmente el criterio que se tiene en juzgados es que la obra no finaliza por una mera reducción y que en ese caso hay que proceder a un despido por causas objetivas. Aquí tendríamos que afinar mucho para decir que ha finalizado la obra del trabajador en concreto. O sea, habría que ver qué trabajos se han finalizado y decir que los trabajos propios de su categoría profesional para los que fue contratado han finalizado.
Es un tema también controvertido porque realmente no hay una finalización de obra en puridad, sino una mera reducción. Y podrían decir que, bueno, que estamos ante una causa de un ERTE top, una causa económica y productiva. Vale. Bueno, pues con esto por mi parte hemos terminado. Yo les tengo una sorpresa, pero no está relacionada con los ERTEs, sino que está relacionada con que salimos en Telemadrid el otro día. Y bueno, pues quiero ponerles el corte como parte final. Pero antes, lo primero agradecerte de verdad, Olga, el poder disponer de una opinión tan profesional como la tuya y tan experta en Feneval. Recordaros que si queréis solicitar los servicios profesionales de Dikey y de Olga en concreto, pues tenemos un acuerdo preferencial para los asociados de Feneval. Y bueno, dejarte que te despidas, ¿vale? Para que no me digas que te acaparo y te dejo ahí. Y ahora yo, el que quiera, se puede quedar a ver el corte de Telemadrid por si le interesa, ¿no? Pero eso será a continuación de tu despedida, ¿vale? Nada, que simplemente reiterar mi agradecimiento por invitarme a participar, que para mí es un placer y un honor, y si hemos podido resolver dudas, pues perfecto, y si no, bueno, como bien has dicho, estamos a su disposición para lo que necesiten. Y muchísimas gracias de nuevo y espero que haya sido de utilidad. Seguro que sí. Voy a ponerles el corte de Telemadrid y también nos despedimos. Olga, muchísimas gracias. A vosotros. Os pongo el corte, aquí lo tengo, ahora solamente tengo que ser capaz de darle al play, ¿sabéis? O sea que no penséis que esto es fácil. A ver, muchos ahora. optan por alquilar un coche para viajar en vacaciones. Ahora, más que nunca, la desinfección es obligada y ya se han establecido protocolos a escala nacional. Retrovisor, volante, cinturones, manillas. Nunca antes se había desinfectado un vehículo con tanto empeño. Es fruto del protocolo que la Federación Nacional de Alquiladores de Vehículos ha puesto en marcha. Lo que hemos hecho es generar un sello, para lo cual hemos llegado a un acuerdo con una empresa auditora que lo que audita es que este protocolo que está publicado se está cumpliendo en las diferentes empresas de rentacar. Una empresa externa audita, comprueba que se aplican los protocolos de desinfección. Tiene que limpiar por contacto todas las superficies de contacto del vehículo, como son el volante, el cinturón de seguridad, la palanca de cambios, salpicadero, y luego pasa a una segunda limpieza, donde se realizará una limpieza más profunda de todo el habitáculo interior del vehículo. A la hora de viajar, todos preferimos evitar las aglomeraciones de las estaciones. El coche se perfila como el medio preferido para desplazarnos. A la familia o a la playa, del norte al sur o del este al oeste, el vehículo se desinfecta para llegar seguro a destino. Bueno, yo creo que ha estado bien, ¿no? Y que era lo que pretendíamos. Sin más, despedirme de todos vosotros. Gracias por vuestra asistencia. Espero que os haya sido de utilidad. Ha sido un lujo para nosotros contar con Olga y hasta el próximo webinar. Un saludo. Adiós.